Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. En esta tarde, a las 3, no les vamos a ofrecer el programa de Mónica Martínez Entre Amigos. En su lugar, les vamos a ofrecer una interesante entrevista que el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María, ha realizado al padre Ghislain Roy. Se trata de un sacerdote canadiense con especial dedicación en el Ministerio de Sanación y Liberación. Urla di donna, poi lei sembra impazzita cosa. Un cordial saludo a todos los oyentes, a toda la familia de Radio María. Hoy tenemos en nuestra emisora una visita que agradecemos mucho de un sacerdote que viene del Canadá, el padre Ghislain Roy, ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 1985. Él está allí en Canadá, es miembro de una fraternidad sacerdotal de San Juan María Vianney, pero viaja por todo el mundo predicando sobre todo retiros de sanación, de liberación, es discípulo del padre Emiliano Tardif y bueno, muchas cosas más que nos va a contar. Padre Ghislain, bienvenido a Radio María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Merci, je vous salue aussi à mon tour. Gracias, y yo también os doy un saludo. Y ahí saludamos, como os podéis escuchar, tenemos traductora, puesto que el padre nos habla en francés. Amalia, ¿te quieres presentar? Bueno, yo soy Amalia Conde, soy pues una mujer casada con 4 hijos y estás siempre con el padre, acompañándole en sus viajes por España y en otros sitios, porque creo que vais a tener también algún viaje a Chile, ¿verdad? Sí, estoy en España y también he ido padre, pero somos 2 traductoras con el padre y entonces nos turnamos. Estupendo. Pues vamos a empezar, padre Ghislain, preguntándole por qué su ministerio ha entrado en este camino poco habitual de liberación, qué relación tuvo con el padre Tardif, ¿por qué empezó? D'abord, j'ai toujours eu une conviction que le Seigneur me voulait dans un tel ministère. Siempre tuve el convencimiento que el Señor me quería en este ministerio. Particulièrement à travers le don du sacerdoce. Sobre todo a través del don del sacerdocio. Comme prêtre, j'ai été appelé à exercer ce ministère. Como sacerdote, yo era llamado para ejercer este ministerio. Et c'est un ministère qui touche la libération et la guérison. Porque es un ministerio que toca sanación y liberación. Bien sûr, je voyais le père Emilien Tardif. Claro es que yo le veía al padre Emiliano Tardif. Qui était à quelques kilomètres de chez moi, tout du moins sa famille. Que él vivía, por lo menos su familia vivía a unos kilómetros de donde yo estaba. Je le voyais exercer ce ministère de guérison. Y yo veía cómo él ejercía este ministerio de sanación. Et je disais au Seigneur, si tu veux, je suis ouvert aussi à un tel ministère. Y le decía al Señor, si quieres, yo también estoy abierto a un ministerio como este. J'ai eu l'occasion de participer aux funérailles du père Emilien Tardif en République dominicaine. Tuve la posibilidad de ir a los funerales del padre Tardif en la República Dominicana. En 1999. En 1999. Et à ces funérailles, j'ai dit au père Emilien, si tu as quelques dons à me donner, je suis ouvert. Y durante el funeral yo le dije al padre Emiliano, padre, ya que tú no los necesitas, si tienes algún don que me quieras dar, yo estoy abierto para recibirlo. Et déjà dans mon ministère sacerdotal, y ya durante el ministerio sacerdotal, j'imposais les mains, yo imponía las priais manos, pour les personnes, oraba por las personas, demandant la libération et la guérison. Y pedía liberación y sanación. Padre, estamos en un mundo en el que muchas personas les parece que todo esto es un poco imaginación, personas que no creen en el demonio. Sin embargo, usted está en constante contacto con este mundo y ve que hay heridas que vienen en efecto de ese enemigo del que nos habla la Biblia, del que nos habla el magisterio de la Iglesia. ¿Qué le diría usted a quien no cree en el demonio? D'abord, l'exercice du ministère s'appuie sur cette parole de Dieu. Primero, el ejercicio de este ministerio se apoya en la palabra de Dios. En Marc 16, chapitre 16, Marcos 16, capítulo 16, verset 17-18. Versículos 16 a 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Estos son los signos que acompañarán a los que hayan creído en mi nombre. Ils chasseront les esprits mauvais. Expulsarán espíritus inmundos. Ils guériront les malades. Sanarán enfermos. Souvent les prêtres, muy a menudo los sacerdotes, ou dans notre église on se pose la question, o en la iglesia nos preguntamos, comment évangéliser?
cómo hacer para evangelizar. Moi, je dis aux prêtres comme aux gens, Y a los sacerdotes y a la gente yo les digo, faites ce que Jésus a fait dans l'Évangile. hacer lo que hace Jesús en el Evangelio. Satan vient le tenter au désert. Cuando Satanás viene a tentarle en el desierto Et déjà, il lutte contre Satan avec la parole de Dieu. y ya lucha contra Satanás a través de la palabra de Et Dios. Satan vient falsifier la parole de Dieu. Porque Satanás viene y falsifica la palabra de Pour Dios faire croire qu'il n'existe pas. y hace creer que no existe. Et après, Jésus annonce la bonne nouvelle. Y después Jesús anuncia la Il entre en palabra, mission. entra en misión Les démons, les possédés se présentent à lui. y los poseídos, el demonio se presenta ante él, los expulsa los Il demonios guérit les malades. y sana a los enfermos. Et je dis aux gens comme aux prêtres, quand vous allez commencer à faire cela, Y yo les digo a las personas y a los sacerdotes, cuando vosotros empecéis a vous hacer ne vous esto, poserez plus la question comment évangéliser. ya no os tendréis que preguntar cómo vamos a Ce evangelizar, sont les gens qui vont venir à vous porque serán las personas que van a venir hacia pour vosotros trouver la libération et la guérison. para buscando esa sanación y esa liberación. Et quand dans l'Eucharistie ou les adorations eucharistiques, O cuando en la Eucaristía o durante las adoraciones eucarísticas on ne présente plus un Jésus qui libère et qui guérit, ya no presentamos a un Jesús que sana y que libera, les gens vont chercher la libération et la guérison la gente irá buscando esa sanación y esa dans liberación le Nouvel en Âge, la nueva era, dans le Reiki, en el Reiki, dans le yoga, en el yoga, dans la sophrologie, en la ou sofrología bien d'autres choses encore. y otras cosas. Notre Église, à travers son message, Nuestra Iglesia, a través de su mensaje, doit présenter un Jésus qui guérit, tiene que presentar a un Jesús que sana, qui libère. que libera. Si cela n'est pas fait, Y si esto no se hace, les gens désertent l'Église la gente desertará la et Iglesia, ils vont trouver toutes sortes de maîtres irán a buscar maestros avec des pratiques occultes con prácticas ocultas pour se faire libérer et guérir. para liberarse y sanarse. Estamos pues en esa guerra entre Cristo y Satanás, una guerra, como vemos en el Evangelio, en las tentaciones. Pues vamos a hablar de esos dos contendientes. Le pape Paul VI, El Papa Pablo le 15 VI, novembre 1972, en noviembre del 72, à l'audience générale, en la audiencia general, a dit ceci: dijo lo siguiente: ce dont l'Église a besoin en priorité, la necesidad primordial de la Iglesia c'est d'apprendre à se défendre du démon. es aprender a combatir, a defenderse del demonio. Ce n'est pas moi qui le dis, No soy yo quien lo digo, c'est un pape qui le dit. es un papa el que lo Ce dice. dont l'Église doit apprendre en priorité, Lo que la Iglesia tiene que hacer en prioridad c'est de se défendre du démon. es defenderse del demonio. Mais quand les gens ne croient pas à son action, Pero cuando la gente no cree en su acción, à sa présence, en su presencia, bien on lui laisse le champ libre. ahí le dejamos un campo libre. On s'en aperçoit, la formation que j'ai qui touche la libération, Nos damos cuenta que en la formación que yo tengo, que es de liberación, je ne l'ai pas reçue dans ma formation comme prêtre. yo no lo recibí durante mi formación como On ne sacerdote. me l'a pas donné nécessairement dans tout ce que j'ai pu recevoir une fois prêtre. Y tampoco lo recibí como enseñanza una vez siendo sacerdote. J'ai eu des expériences de l'Esprit Saint dans le renouveau Tuve experiencias del Espíritu Santo en la renovación carismática. et aussi à travers ce que le Seigneur fait pour nous guider dans un tel Y ministère. también a través de experiencias que el Señor nos va mostrando cuando ejercemos este Et dans les ministerio. retraites de prêtres ou comme aux gens que je donne, Y en los retiros que doy para sacerdotes y para los laicos, c'est de la nouveauté que de parler de telles choses. es como una novedad hablar de todas estas cosas. Pourtant, ça fait partie du combat spirituel. Y forma parte del combate espiritual. Aujourd'hui, il y a deux tendances. Hoy en día hay dos Ceux tendencias. qui voient le démon partout Los que ven al demonio por et todas ceux qui ne le partes voient pas du tout. y los que no le ven por ninguna parte. Est-ce qu'il y a possibilité d'être entre les deux? ¿Habría una posibilidad de estar entre los dos? Alors, on est dans l'Église
Estamos en la iglesia. Nous avons un combat à mener. Tenemos un combate. Et nous ne savons même pas contre qui nous Y combattons. ni siquiera sabemos contra quién estamos combatiendo. Lui, Satan, est organisé. Satanás está Comme organizado. Jésus avait dit dans l'Évangile, Porque como Jesús dice en el à ceux Evangelio, qui l'accusaient de Beelzébut, a los que le acusaban de estar con Belcebú, comment le royaume de Satan peut-il tenir ¿cómo podría estar el reino de Satanás s'il n'est pas en pie organisé? si no estuviese organizado? Et nous, comment pourrons-nous tenir Y nosotros, ¿cómo podríamos mantenernos firmes si nous organisés? si no estamos organizados? Je suis allé au Chili au mois de novembre dernier. En noviembre fui a Chile. On m'invite à aller prier sur un prêtre qui a des problèmes de dépression. Me invitaron para que fuese a orar sobre un sacerdote que tenía una depresión. Je l'ai d'abord écouté Primero le escuché et après j'ai vu que j'ai constaté ceci. y después me di cuenta de esto. Il a dû quitter sa paroisse après 2 ans seulement comme curé. Después de estar 2 años de párroco tuve que salir de la parroquia. Mais les attaques lui venaient de toutes parts. Y tenía como ataques que le venían de todas partes. Il y a même eu des malédictions sur lui. También le habían metido maldiciones. Son vicaire s'est retourné contre lui. Su vicario se volvió en contra de él Alors on le soignait comme dépression pour une dépression. y le trataban por su depresión. Mais moi je voyais qu'il y avait plutôt une oppression diabolique. Y yo lo que veía es que tenía más bien una opresión diabólica. L'ennemi est venu le lier dans ses pensées, Porque el enemigo vino a atarle en Dans sus ses émotions et pensamientos, sentiments. en sus emociones, en sus sentimientos. Je fais un ministère de libération sur lui Le hice un ministerio de liberación. et je prends autorité au nom de Jésus Tomo autoridad en nombre de Jesús contre tout ce qui peut venir le lier dans son ministère. contra todo lo que pudo atarle en su ministerio. Je lui donne le sacrement des malades. Le doy el sacramento, la unción de los enfermos. Il m'avait raconté qu'il prenait une forte médication Él le había contado que tomaba una medicación muy fuerte. et quelques jours après, il appelle le responsable de la retraite, Y unos días después llamó al responsable del retiro, cet homme d'affaires au Chili, un hombre de negocios de et il lui Chile, dit que jamais il ne s'est senti aussi bien. y le contó que nunca se había sentido tan bien. Et il voulait que je rencontre 4 autres prêtres. Y que quería enviarle a 4 amigos suyos sacerdotes. Souvent, des gens sont soignés pour des problèmes psychologiques, Muy a menudo se trata a la gente por problemas psicológicos, tandis que ce sont des maladies spirituelles cuando son enfermedades espirituales, liées avec ce qu'on appelle vinculados con lo que se llama de l'oppression la diabolique, opresión des diabólica, infestations, infestación, des obsessions. obsesión, Vous savez, ces pensées impures, esos pensamientos ces pensées de impuros, blasphème, pensamientos de ces blasfemia, pensées de tristesse, esos pensamientos de toutes ces tristeza, pensées négatives todos esos pensamientos dont on ne peut negativos, pas se délivrer par soi-même de los cuales no nos podemos liberar nosotros parce qu'on a solos, permis à l'ennemi de venir nous lier. porque hemos permitido que el enemigo venga y nos ate por dentro. On ne lutte pas humainement contre ces pensées. No se lucha de una forma o de una manera humana contra esos Je dis à pensamientos. la Vierge Marie, Yo le digo a la Virgen o a María Jesús, o a Jesús, quand ces pensées viennent, cuando me llegan estos viens pensamientos, écraser cela en moi. ven, aplasta eso en mí. Même les pensées de suicide. También los pensamientos de suicidio. Souvent derrière un suicide, on voit des causes humaines. Muy a menudo, detrás de un suicidio, buscamos las razones humanas. Je vous dirais que dans la plupart des suicides, Y os diré que en la mayor parte de los suicidios Satan s'y cache. está escondido Et Satanás. c'est lui qui met ses idées suicidaires, Es él el que mete esas ideas qui suicidarias. va lier la personne dans de telles pensées de mort. Va a atar a la persona a esos pensamientos de muerte. Parce que comme la Vierge le dit, Porque, como dice la il Virgen, veut notre autodestruction. quiere nuestra autodestrucción. Même chose pour les personnes qui souffrent de boulimie ou d'anorexie. Lo mismo que de las personas que sufren de bulimia y Il y a anorexia. des causes psychologiques, des Hay- blessures profondes. Hay causas
psicológicas, de heridas profundas. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a un mal spirituel. Pero también nos damos cuenta que hay un dolor espiritual. Et derrière, par exemple, la boulimie ou l'anorexie, Y detrás de la bulimia, de la anorexia, il y a souvent la blessure de rejet, muy a menudo está la herida del rechazo, reçue dans le sein maternel. que se recibe desde el momento de nuestra concepción en el Et seno parfois, materno. dans cette blessure qu'on porte durant une bonne partie de notre vie, Y muy a menudo en esta herida con la que cargamos una gran parte de il nuestra y a vida, des esprits de mort. hay espíritus de muerte, d'autodestrucción. de autodestrucción. Et il faut d'abord commencer par libérer le cœur Y entonces hay que empezar liberando el corazón de ces esprits de esos espíritus pour donner à la personne d'accueillir l'amour de Jésus qui va la para que guérir. la persona después pueda acoger el amor de Jesús, que es la que la Même sana. d'automutilation. También espíritus de automutilación. J'avais une nièce qui s'automutilait. Yo tenía una sobrina que se automutilaba Elle retournait sa colère contre elle-même. porque ella volvía su ira contra ella misma. Elle avait eu 2 ans de thérapie humaine Había tenido 2 años de terapia sans vraiment de résultats efficaces. sin verdaderos resultados eficaces. Ma sœur m'appelle, Y mi hermana me elle llamó, vient me voir me vino a ver en l'espace de 5 minutes. y en 5 minutos, À partir d'un ministère de libération a partir de un ministerio de liberación où j'ai pris autorité donde yo tomé au autoridad nom de Jésus en nombre de à tout Jesús esprit de mort, a todo espíritu, sobre todo espíritu de muerte, d'automutilation, de automutilación, de sentiment de de rejet, sentimiento de parce rechazo, qu'elle avait la blessure de rejet, porque ella tenía esa de la herida de quitter rechazo, immédiatement. de salir de ella inmediatamente. Et elle a été délivrée immédiatement de Y son problème. fue liberada inmediatamente de su problema. Bueno, nos está diciendo el padre Gislen cosas muy interesantes. Vamos a meditarlas un momentito, vamos a hacer una pausa en la que vamos también a orar, vamos a invocar al Espíritu Santo y a pedirle que nos ayude en nuestra lucha contra los espíritus del mal. Veni Sancte Spiritus, 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 Veni Sancte Spiritus. Pues aquí seguimos, queridos amigos de Radio María, en esta entrevista con el padre Gislen, preguntándole por ese ministerio de sanación y liberación, ese carisma que el Señor le ha concedido, pero que muchos también podríamos ejercitar y que quizá por desconocimiento en la Iglesia de hoy, pues muchas veces no somos conscientes. Estamos en una gran batalla entre Cristo y el maligno, esto no es ningún invento. Nos estaba hablando el padre Gislen de esas formas de actuación del demonio. Y le vamos a preguntar qué puertas, que a lo mejor no nos damos cuenta, podemos abrir a la actuación del demonio en nuestro mundo de hoy. ¿Por dónde puede entrar esa influencia maléfica? Il pourrait en avoir une infinité, Habría una infinidad, mais on va se résumer à 5 portes. pero vamos a reducirla en cotas. La première porte que les gens ouvrent La primer puerta que las personas et abren, qui nous donne d'entrer dans le royaume de Satan. que hace que nosotros nos entremos en el reino de Satanás, Parce que Jésus nous l'a révélé, porque Jesús nos lo ha dans revelado en el l'Évangile, Evangelio. 2 royaumes Hay s'affrontent. 2 reinos que se Le enfrentan. royaume de Jésus avec le bien El reino de Jesús con el bien
et le royaume de Satan avec le mal. y el reino de Satanás con el mal. Toutes les fois où je choisis de faire le péché dans ma vie, Cada vez que yo escojo de pecar en mi vida, j'ouvre une porte à Satan. abro una puerta a Satanás. Derrière chaque péché, il y a un démon du péché. Y detrás de cada pecado hay un demonio de Le pecado. péché n'existe pas comme quelque chose neutre. El pecado no existe como una cosa neutra. Lors du baptême ou de la confirmation, En el bautismo y en la il y a confirmación une renonciation au péché hay una renuncia al pecado et à Satan qui est l'auteur du péché. y a Satanás, que es el autor del pecado. Gloria Polo, Gloria Polo, quand elle vit son expérience où elle est foudroyée par l'éclair, cuando es fulminada por el rayo, où elle est amenée au bloc opératoire, donde se la lleva a un bloque operatorio, elle raconte qu'elle voit des visages de démons sortir des murs. cuenta que ve cómo salen caras de demonios de las paredes del quirófano. Et sur chaque visage de démon, Y en cada cara del demonio elle voit un péché qu'elle n'a pas confessé. ve el pecado que ella no ha confesado. L'avortement, Aborto, la haine. odio. Et moi, ça m'a fait réaliser Y eso hizo que yo me diese que cuenta derrière chaque péché que je fais, que detrás de cada pecado que yo il y a un cometo démon du péché, hay un demonio del pecado. L'orgueil. El orgullo, un esprit d'orgueil, espíritu de orgullo. l'impureté, Impureza, un esprit d'impureté. espíritu de impureza. Alors à toutes les fois où j'ouvre la porte au péché, Y cada vez que abro la puerta al pecado, j'entre dans le royaume de Satan. yo me meto y entro dentro del Tant reino que de je suis en Satanás. état de grâce, Mientras me mantengo en estado de gracia, je suis couvert du sang de Jésus estoy cubierta por la sangre de et je Jesús. demeure invisible. Y ahí me mantengo invisible a los demonios. Mais dès que j'ouvre la porte Pero en cuanto abro la pour faire puerta le mal, para hacer el mal, j'invite à ce moment-ci invito en ese consciemment ou momento, non, de una forma consciente o inconsciente, a los demonios. la deuxième porte que les gens vont ouvrir. La segunda puerta que las personas van a C'est abrir tout ce qui touche les pratiques occultes. es todo lo que toca las prácticas ocultas. Le mot occulte vient de ce qui est caché. La palabra oculto quiere decir lo que está escondido. Tant que Satan demeure caché, Mientras Satanás se mantiene escondido, tant pas à lui, mientras que no creamos en él, eh bien, il a la liberté d'agir en nous. ahí puede actuar de una forma libre, Et particulièrement dans les pratiques occultes. sobre todo a través de las prácticas On ocultas. pourrait faire seulement une émission sur les pratiques occultes. Podríamos dar una emisión, una charla Mais quelles entera sont sobre ces las pratiques prácticas occultes qu'on ocultas. rencontre le plus aujourd'hui? Pero ¿cuáles son con las que nos topamos más hoy en día? Par exemple, Por ejemplo, le yoga. el yoga. Chez nous, au Québec, En Quebec, il y a quelques années, on a enlevé la religion catholique dans les hace écoles. unos años se retiró la religión católica de las escuelas Et maintenant, les jeunes pratiquent le yoga. y ahora los jóvenes practican el yoga. Mais comme disait le père Joseph-Marie Verlinde, Pero como decía el padre José María Verlinde, un Français, un francés qui est allé aux Indes 20 ans que vivió en la India 20 años, avant d'être prêtre. antes de ser sacerdote, Il a pratiqué le yoga, practicó el yoga. devenu maître de yoga. Se volvió el maestro del yoga. Et il dit ceci. Y dice lo siguiente. Quand il est revenu en France, Cuando volvió a Francia, il a eu besoin de 15 exorcismes. necesitó 15 exorcismos Dû aux pratiques qu'il avait faites. a causa de las prácticas que él había Et hecho. il dit, allez dire à un hindou, allez dire à un hindou que vous pratiquez le yoga simplement pour vous détendre. Y dijo, decirle a un hindú que vosotros practicáis el yoga simplemente para desestresaros, Sans la pratique de la religion, sin la práctica de la il religión, va rire de vous. y él se va a reír de Parce qu'il vosotros. sait que derrière les positions que vous adoptez, Porque él sabe que detrás de las posturas que adoptáis, qui sont des positions des idoles, des divinités hindoues, que son posturas de ídolos y divinidades hindúes, vous ouvrez en vous ce qu'on appelle des chakras, abrís en vosotros lo que se llaman las qui chakras, sont au nombre de 7. que hay 7.
Tant que les chakras sont fermés, nous sommes sous la protection de Dieu. Mientras tengamos los chakras cerrados, estamos bajo la protección de Mais Dios. ces positions qui ouvrent les chakras Pero estas posturas que abren las nous chakras exposent à ces puissances occultes nos exponen a esos poderes qui ocultos viennent nous lier intérieurement. que vienen a atarnos por dentro. Quels sont les symptômes qui peuvent nous permettre de discerner que nous sommes liés? ¿Cuáles son los síntomas que hacen que podamos discernir que estamos con esas ataduras? Symptômes au niveau de la tête, Síntomas al nivel de la maux cabeza, de tête, dolor de migraine. cabeza, migraña, Parfois, il n'y a pas de cause médicale. que hay veces médica. L'estomac, El estómago, parce que parfois ça peut ressembler à une indigestion. porque a veces eso puede parecerse a una indigestión, Beaucoup de problèmes d'estomac. muchos problemas de Et estómago. le troisième, Y la une tercera, aversion du sacré. la aversión a lo sagrado. La personne ne trouve plus la chaleur de l'amour de Jésus dans les sacrements. La persona ya no se encuentra con el calor del amor de Jesús en los Elle peut sacramentos. continuer la pratique religieuse, Puede seguir practicando la mais elle n'a religión, plus la chaleur que donne Jésus. pero el olor que da Jesús. À cause de la pratique occulte du yoga. A causa de la práctica oculta del yoga. Souvent dans les ministères que je fais, Muy a menudo, en los ministerios que hago, où j'ai prié sur des milliers de personnes, y he rezado sobre miles de personas, quand je viens pour prier cuando vengo y empiezo a orar, et que je sens comme si la prière n'entrait pas, siento como si la oración no pasa, comme si la prière tombait à côté. como si se cayese a los lados. J'ai souvent dit aux personnes, as-tu une pratique de yoga? Les pregunto a las personas, ¿has tenido una Elles práctica m'ont del toujours yoga? répondu oui. Y siempre me han dicho que sí. Le yoga bloque la prière d'amour que Jésus veut donner à notre cœur. El yoga bloquea la oración de amor que Jesús quiere poner en nuestro Une autre corazón. pratique est de plus en plus courante. Otra práctica que es cada vez más Le común, Reiki. el Reiki. Le Reiki, je vous dis simplement ceci, Para el Reiki os digo simplemente esto. est une pratique occulte. Es una práctica oculta. Il y a 2 ans, plusieurs prêtres d'Espagne, Hace 2 años, varios sacerdotes españoles ils sont allés en Italie fueron a à Italia un congrès d'exorcistes. a un congreso de Et exorcistas. pendant le congrès, Y durante ese congreso, 2 personnes vont témoigner de ceci, 2 personas dieron este testimonio, qu'elles vont être délivrées du démon du Reiki. que fueron liberadas del demonio del Reiki. Et quand les personnes suivent une formation, Y cuando las personas reciben una formación ou selon la disposition de leurs doigts, donde según la postura de los dedos, ils disent qu'ils vont chercher une énergie bienfaisante dans le cosmos dicen que van en busca de una energía benéfica en el pour cosmos appliquer cette énergie bienfaisante sur le corps de la personne à qui ils donnent des massages. para aplicar esta energía benéfica en los cuerpos de las personas que están recibiendo el masaje. Ils disent à ce moment-là Dicen en ese momento que c'est pour un bien-être, que es para un bienestar, une détente, para que se queden como une relaxation. una relajación, relajados. Et dans ces moments-là, En ese momento ils ont occulté la personne. han ocultado a la persona, C'est pas une énergie neutre. porque no es una energía Elle est neutra, occulte. es Et oculta elle fait appel à des démons. y llama a demonios. Et lui qui a fondé le Reiki Y el fundador del Reiki avait des pratiques occultes. tenía prácticas Ça, ocultas. beaucoup de gens ne le savent pas. Y la mayoría de malheureusement. las personas desafortunadamente no lo saben. Alors, les pratiques occultes, c'est aussi la cartomancie, También es la cartomancia, l'astrologie médium, mediums, voyant. videntes, Ça peut être aussi les musiques qu'on écoute puede ser también la música que qui escuchamos, favorisent l'ouverture. que favorece la apertura. Alors, c'est dire que dans toutes ces pratiques occultes, Y es para decir que en todas estas prácticas c'est une ocultas ouverture sur ce monde des ténèbres es una apertura a ese mundo de las et qui tinieblas. permettent à l'ennemi Permite al venir nous enemigo lier. que venga y nos ate. Eh bien, ça demande du discernement. Y eso se necesita tener Pas se jeter dans les mains de n'importe qui, No debemos echarnos en manos de cualquiera. même par exemple en ce qui concerne la sophrologie. Y también en lo que, por ejemplo,
ejemplo, sobre la où sofrología, le père Joseph-Marie Verlinde donde el padre José María Berlinde dit ceci, dice lo siguiente, que celui qui a fondé la sophrologie, que el que fundó la sofrología il est allé en Inde, au Tibet, fue a la India, al Tibet, avec toute la question des différents degrés de conscience. para tomar la conciencia de los diferentes grados de conciencia. Mais là aussi où il dit, il y a eu aussi le vaudou, Pero también hay vudú, le macumba, el macumba, qui sont de la sorcellerie. que eso es brujería. C'est mélangé à travers toutes ces... Y que fue como que todos lo juntó un poco de cada cosa. Alors le père Joseph-Marie Verlinde, Y el padre José María sur le Berlinde, site de Verlinde, en el site de Berlinde, met en garde. te pone en guardia. Moi, je me base sur ce qu'il dit, bien sûr, Yo me baso mais ça sobre lo demande que él du dice, discernement en tout. pero esto necesita Et discernimiento. l'Esprit Saint qui est là dans chaque cœur, Y el Espíritu Santo que está en cada corazón, quand on est troublé, cuando estamos quand atormentados, je n'ai plus la paix, cuando ya no tengo paz, quand j'ai des tristesses, cuando me siento triste, quand je me sens écrasé, cuando me siento aplastado, quand je n'arrive pas à me sortir de fatigue, cuando no consigo descansar de l'esprit ou du corps, del espíritu o même del des cuerpo, dépressions que en depresión ont también, des sources occultes. eso todo tienen cauces Et il ocultos. faudrait à ce moment-là recevoir des prières de libération. Y ahí se necesitaría recibir oración de Chez liberación. nous, on a des maisons de guérison et de libération. En casa, en Canadá, tenemos casas de liberación y de Et les sanación. personnes qui ont eu la pratique de Reiki, par exemple, Y las personas que han practicado el Reiki sont les personnes qui ont le plus de difficultés à libérer. son las personas que tienen más dificultades para liberarse. Troisième porte qu'on ouvre, Tercera puerta que se abre c'est toute la question de l'arbre généalogique. es la cuestión del árbol genealógico. Si dans nos ancêtres, Si en nuestros antepasados il y a des gens qui ont pratiqué l'occultisme, hay personas que practicaron el qui ont ocultismo, proféré des malédictions, que echaron maldiciones, qui ont vécu dans l'infidélité, que vivieron en la qui ont infidelidad, manqué au commandement de que Dieu, faltaron a los mandamientos de et qui ont Dios quitté ce monde y que se murieron sans demander pardon à Dieu, sin pedir perdón a Dios, ils blessent notre arbre généalogique. hieren nuestro árbol Et ça genealógico. crée des prédispositions Y eso crea sur predisposiciones ceux qui vont venir par la suite. sobre los descendientes. Et on remarque que sur les différents degrés de l'arbre généalogique, Y eso se ve cuando se ven las diferentes bases del dans árbol, les générations, las diferentes on generaciones. va rencontrer les mêmes problèmes. Vamos a encontrarnos con el mismo problema, Suicide, con el mismo problema, depresión, suicidio, depresión, Grand-mère dépressive, abuela depresiva, mère dépressive, madre depresiva, fille dépressive, hija depresiva, grand-père infidèle, el abuelo infiel, père infidèle, padre fils infiel, infidèle. hijo infiel. Responsable des péchés de nos ancêtres, Nosotros no somos responsables de los pecados de nuestros antepasados, mais à cause de leur manque de pardon face au commandement de Dieu, pero por causa de sus faltas de perdón hacia los mandamientos de Dios, eh bien, ils blessent l'arbre ellos hirieron el en árbol créant des prédispositions, creando même face predisposiciones, aux maladies, también frente a las face aux problèmes enfermedades, d'alcool. por ejemplo el alcohol. Quatrième porte qu'on Cuarta- va ouvrir, La cuarta puerta que abrimos, consciemment ou non, consciente o c'est nos blessures inconscientemente, personnelles. son nuestras heridas personales. Ces blessures qui, par exemple, Estas heridas que, por ejemplo, touchent le sentiment de rejet. tocan el sentimiento de rechazo. Sur la blessure de rejet, En la herida de se rechazo greffent des esprits de sentiment de rejet se vinculan espíritus de sentimiento de rechazo qui viennent bloquer l'amour de Dieu qui pourrait guérir ces y blessures. vienen a bloquear el amor de Dios viene a sanar esas heridas. L'amertume La amargura, qui fait que la personne n'est pas bien dans sa peau, que la persona no se siente bien qu'elle en critique sí et se plaint misma, continuellement. las personas que critican, que se quejan continuamente, La honte, la vergüenza, la culpabilité, la la culpabilidad, peur, el miedo, la jalousie, la envidia, l'envie. los celos. D'habitude, dans ce processus, il est assez simple de se libérer
En general, en este proceso es bastante fácil de liberarse ces esprits qui veulent bloquer notre guérison. de esos espíritus que quieren bloquear nuestra Au sanación. nom de Jésus, En nombre de je Jesús, prends autorité tomo autoridad contre tout esprit de sentiment de rejet, contra todo espíritu de sentimiento de contre rechazo, tout esprit de culpabilité. contra todo espíritu de sentimiento de Et je culpa. vous ordonne au nom de Jésus Y os ordeno en nombre de Jesús d'aller au pied de sa croix. de ir a los pies de su cruz, Là où il a vaincu Satan. allí donde él venció a Satanás. Et enfin, la 5e porte, Y la quinta qui puerta, n'est pas la moindre, que no es la más qui est le pequeña, monde dans lequel nous sommes. es el mundo en el que estamos. Si je sais que je suis fragile quand je vais à tel endroit, Si sé que soy frágil, que tengo una fragilidad cuando que voy a un si je cierto suis en lugar, contact avec une personne que je risque de tomber dans si le péché, estoy en contacto con una persona en el que corro el riesgo de pecar, eh bien, il y a des endroits où il ne faut pas que j'aille. entonces hay lugares a los que no debo ir, Il y a des personnes à qui je dois renoncer hay personas a las que tengo que renunciar pour me garder sous la protection de Dieu. para mantenerme bajo la protección de Dios. Bien sûr, on peut toujours demander au sang de Jésus de nous couvrir pour Claro. sa protection. Claro está que siempre podemos recurrir a la sangre de Cristo para cubrirnos y protegernos. Y de eso vamos a hablar en el siguiente momento, pero vamos a hacer un instante de oración, de reflexión. Cristo, aunque era Dios, se despojó y se hizo esclavo, se entregó a la muerte en la cruz. Por eso Dios lo levantó y le concedió el nombre sobre todo nombre. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. En el cielo, en la tierra, al nombre de Jesús que toda lengua proclame. Jesucristo es Señor, Jesucristo es Señor. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble. Al nombre de Jesús que toda lengua proclame. Jesucristo es Señor, Jesucristo es Señor. A la gloria del Padre. Jesucristo es Señor. Jesús, renuncio en tu nombre a todo lo que me aparta de ti. En ti descansará mi corazón todos los días de mi vida. Jesús, mi Salvador. Pues aquí seguimos, querida familia de Radio María, entrevistando al padre Ghislain Roy. Nos está hablando de esa gran lucha que tenemos contra el espíritu del mal, pero quizá alguna persona se esté asustando, esté viendo pues ese gran poder del demonio, y sin embargo sabemos que Cristo ha vencido al demonio. Por eso vamos a preguntarle al padre Ghislain sobre esas armas que Jesucristo ha dejado en la Iglesia y particularmente cómo actúa él en esa lucha en que sabemos que Cristo va a vencer siempre. D'abord, nous avons des armes, on pourrait dire, traditionnelles. Primero tenemos las armas que podríamos llamar como La tradicionales. parole de Dieu, La palabra de Dios, l'adoration eucharistique, la adoración eucarística, l'Eucharistie, la Eucaristía, le rosaire, el rosario, le jeûne. el ayuno. Ça, on peut dire des armes traditionnelles. Estas son lo que yo llamaría las armas Mais on tradicionales. réalise que les gens ont besoin Pero nos damos cuenta que la gente de necesita prières de libération oración de liberación, liées à ces armes que traditionnelles. están también unidas a esas armas tradicionales.
La première des choses que je voudrais dire, Lo primero que me gustaría quand une decir, personne vient me voir, cuando alguien viene a verme, d'abord, elle ne vient pas voir un psychologue. primero no viene a ver a un psicólogo. Elle vient voir un prêtre Ella viene a ver a un et sacerdote, où elle croit que c'est un homme de Dieu et de prière. donde ella cree que es un hombre de Dios y un hombre de Et comme je oración. leur dis, Y como yo les digo, attendez-vous d'avoir de la prière. entonces esperar a recibir oración. La première demi-heure, j'écoute la personne. Durante media hora, primero escucho a Je la prie persona intérieurement y por dentro estoy en oración. pour que l'Esprit Saint me guide et m'éclaire au-delà de tout ce qu'elle peut dire. Para que el Espíritu Santo me inspire más allá de lo que esta persona me está diciendo. Au bout d'une demi-heure, Después de la media hora, parce que des fois la personne se redit de tant de façons, porque la mayoría de las veces la persona ya empieza a repetirse, nous allons devant Jésus au Saint-Sacrement. nos ponemos delante de Jesús en el Santísimo. Je l'invite à se confesser, Ahí le invito a que se confiese, parce que dans la confession, je vais voir les portes qu'elle a ouvertes porque a través de la confesión yo voy a ver cuáles son las puertas que ella ha abierto, et qui a permis à l'ennemi que permitió que el de enemigo venir la lier, viniese y la atase, créant en elle des tristesses, des angoisses, causando en ella esa angustia y esa un tristeza, mal dans l'âme, como dolor de alma, une dépression. una depresión. Après, je fais le ministère. Después hago el ministerio. Je prends autorité au nom de Jésus Tomo autoridad en nombre de Jesús contre tout esprit de peur, contra todo el espíritu de miedo, de depresión, d'angoisse, de angustia, de de rejet, rechazo, de tristesse, de tristeza, contre tout ce qui peut la lier. contra todo lo que la pueda atar. Et en prenant autorité, Y al tomar je autoridad, lie tout esprit yo encadeno a todos los et au espíritus. nom de Jésus, Y en nombre de Jesús, je lui ordonne d'aller se présenter à sa croix. les mando a que se presenten a los pies de la cruz. Après, j'entre dans la guérison intérieure. Y después entro en la sanación interior. Parce que si la personne n'a pas libéré des choses occultes, Porque si la persona no se ha liberado de estas cosas ocultas, et ces esprits peuvent faire obstruction. los espíritus pueden no dejar. Souvenez-vous, je ne dis pas que ces personnes sont possédées. Una cosa, no estoy diciendo que estas personas sean On poseídas. pourrait plus parler d'infestation. Hablo más bien de una infestación. Et à ce moment-ci, je demande à l'amour de Jésus, Y aquí en este momento yo le pido al amor de de la Jesús, Vierge Marie, al amor de la Virgen, de venir en elle que venga y llene a Pour esta la persona guérir. para sanarla, pour continuer ce processus de guérison dont elle a besoin. para que ellos sigan en ese proceso de curación que han empezado en ella. Bien sûr que le Seigneur me donne ce qu'on appelle des paroles de connaissance Claro está que el Señor me da palabras de conocimiento pour discerner ce qu'elle a vécu para discernir lo que esta persona ha podido et vivir qui fait qu'elle ait ce mal d'âme. y que le haya causado este dolor de alma. Parce que souvenons-nous qu'aujourd'hui, Porque tenemos que acordarnos que la hoy médecine soigne à 50% la medicina sana el 50% des maladies psychosomatiques. de enfermedades psicosomáticas. Ce sont des maladies qui sont liées au mal dans l'âme Son enfermedades que están ligadas al dolor del et alma, qui dégénèrent en maladies physiques. que después degeneran en enfermedades On pourrait même físicas. dire que la dépression, También se podría decir que la elle depresión est liée à un mal d'âme. está vinculada a un mal de alma. Et une fois que j'ai demandé à Jésus et à Marie de lui donner leur amour, Y una vez que he pedido que Jesús y María les je llenen de donne le amor, sacrement du pardon. entonces doy el sacramento del perdón. Et après, Y después, le sacrement des malades. la unción de los enfermos, Pour demander la guérison para pedir la sanación des blessures de las heridas et du corps. y del cuerpo. Et je vois tout de suite les effets positifs. Y veo inmediatamente los resultados positivos. On voit que c'est l'action du Seigneur De qui ahí passe. vemos cómo actúa el Señor. Et après, comme j'ai pas le temps de rencontrer régulièrement la personne, Después, como yo no tengo tiempo para volver a encontrarme con estas personas de una forma j'ai regular, réalisé ce petit livre, hice este librito traduit en plusieurs langues. que está ya traducido en varios idiomas, Espagnol, en español, italien, italiano, portugais, portugués, allemand alemán et anglais. e inglés.
Le petit livre s'appelle Y el librito se llama Para liberarse y sanar. Si oraciones de liberación y de sanación. Ça explique tout comment l'ennemi peut agir. Y entonces aquí explico cómo actúa Comment el enemigo, discerner sa présence. cómo discernir su presencia, En dehors de la tentation, más allá de la tentación, qui est le lien normal que l'ennemi va avoir avec chaque humain. que es la acción normal que el enemigo va a tener con cada uno de nosotros. Il y a l'obsession, Hay la obsesión, la posesión, puis il y a aussi y l'infestation. también hay infestación, Les symptômes qui nous permettent de discerner sa présence. que son los síntomas que nos dan el poder discernir su Et une presencia. fois libérés, les moyens pour se garder dans la libération. Y después de ya liberados, ¿cómo mantenernos libres? Et le petit livret se divise en deux parties. El librito se divide en dos partes. Première partie, les prières de libération. La primera parte son las oraciones de liberación. Deuxième partie, les prières de guérison. Y la segunda parte son las oraciones de Et je sanación. dis à la personne, chaque jour, Y entonces le digo a la persona, cada día, pendant 9 jours par exemple, durante 9 días, por vous ferez ejemplo, telle prière de libération vas a hacer esta oración de et liberación telle prière de guérison. y esta oración de Parce que sanación. souvenons-nous que dans ce domaine qui touche la libération et la guérison, Porque nos tenemos que acordar que lo que toca a la liberación y a la les sanación, libérations et guérisons durent las liberaciones y las sanaciones duran quand la personne s'engage dans un cheminement de foi sérieux. cuando la persona se compromete a caminar en un proceso de Serio. fe seria. Il y en a qui viennent pour la libération ou la guérison, Porque hay algunos que vienen para sanarse y liberarse, mais ils veulent s'attacher à la libération pero quieren quedarse en la parte de la sans liberación s'attacher à Jésus qui libère. sin apegarse a Jesús, que es el que libera. Alors, on peut prier longuement avec ces personnes, Ahí podemos orar mucho tiempo por estas mais ça ne personas, durera pas. pero eso no va a durar. Il faut un cheminement de foi Hay- sérieux. Se necesita un camino de conversión serio. Et dans le petit livret, je donne des moyens pour garder un cheminement de foi sérieux. Y en el librito doy los medios para mantener ese caminar Je serio. fais seulement une parenthèse sur l'infestation, Voy a hacer un paréntesis sobre la infestation diabolique, infestación qui diabólica, peuvent toucher nos maisons. que puede tocar a nuestras De casas. plus en plus, nous sommes demandés pour aller libérer les maisons Cada vez se nos pide más que vayamos a liberar en les casas, bénissant. bendiciéndolas, Les gens n'ont plus la paix, porque la gente ya no tiene paz, ils se divisent continuellement, se dividen ils continuamente, entendent des bruits dans la maison. oyen ruidos en la casa, La première chose qu'on fait quand on y va, y lo primero que hacemos cuando llegamos c'est regarder les objets qu'il y a dans la maison. es mirar cuáles son los objetos que están dentro Et de les la gens font casa. entrer n'importe quoi dans les maisons. Y las personas llevan a sus casas cualquier cosa. Des Bouddhas, Budas, des pierres énergétiques, piedras des energéticas, capteurs de rêves. captadores de De sueños, telle façon qu'aujourd'hui, on ne trouve presque plus de croix dans les maisons. de tal manera que hoy en día casi no se encuentra ni una cruz Mais en la où est ma casa. foi et mon allégeance? Pero ¿dónde está mi fe? À tout cela ou à sur la croix? ¿A todo esto o a Jesús muerto en la cruz? Et là, on les invite à libérer leur maison de tous ces objets, Y ahí les invitamos a que se liberen y compris de de todos toutes estos sortes, objetos, y compris de toutes sortes de livres, también incluyendo a libros, le pouvoir du subconscient, el poder del subconsciente, des livres de Reiki, libros de Reiki, de yoga. de yoga. Et déjà, quand ils libèrent la maison de ces objets, Y ya en cuanto se liberan de esos objetos en ils su casa, retrouvent la paix. vuelven a encontrar paz. J'étais allé un jour à Montréal Un día en Montreal et pour libérer une maison. fui para liberar una Et casa quand je suis arrivé, y cuando llegué il y avait des masques africains, había máscaras des africanas, livres de Reiki, libros de le Reiki, couple était sur le bord du divorce. la pareja estaba a punto de Un divorciarse, prêtre est allé célébrer 2 messes. un sacerdote había celebrado
dos misas, rien n'avait fait. y no había hecho nada, no Ils había avaient conseguido besoin nada, de libérer les objets porque necesitaban liberarse pour de esos recevoir objetos la libération dans leur couple para recibir otra vez et dans leur maison. la paz en su pareja y en On su peut pas casa. demander au Seigneur de bénir No podemos pedir al en Señor ouvrant que des portes à bendiga travers tous ces objets y después abrir puertas a través de todos esos et on se objetos. débarrasse de ces objets Así que hay que quitarse, deshacerse de esos en mettant objetos. dessus de l'eau exorcisée, Y entonces se les pone agua exorcizada por en encima, les brûlant se les quema, ou en les enterrant s'ils ne se brûlent pas. o si no se queman hay que Et enterrarlos. c'est incroyable Y es increíble combien les personnes et les maisons retrouvent la paix cómo las personas y las casas quand recobran ils la se paz libèrent de tout cela. cuando se liberan de todos esos objetos. Muy bien, padre, pues ya tenemos que ir terminando. Estamos en Radio María y nuestra última pregunta es en la esperanza de que el Señor vence, y con él está la Virgen María. Una palabra sobre la Virgen en este combate espiritual. Eh bien, c'est simple. Je crois sincèrement, Creo muy sinceramente comme vous l'avez dit, que Jésus, que, como usted lo ha dicho, que Marie Jesús ont déjà gagné la ya bataille. han ganado la Il batalla. nous est demandé la foi Y ahí se nos exige la fe en la toute puissance du Seigneur. en el poder infinito de Et dans les Dios. retraites que je donne, Y en los retiros que yo il y a doy, des nuits d'adoration. hay noches de adoración C'est au pied eucarística, de Jésus dans l'adoration, porque es a los pies de Jesús en el avec sacramento, Marie dans la récitation du rosaire, con María al recitar el rosario, que nous ressentons cette force du ciel, que ahí sentimos la fuerza del cielo, cette paix donnée, la paz que el Señor nos quiere cette dar, guérison et libération apportée par le ciel, esa sanación y esa liberación que nos llega desde el avec cielo, la puissance de la parole de Dieu, con el poder de la palabra de la Dios, puissance de Saint Michel con el Archange poder de San Miguel et Arcángel l'intercession du cœur immaculé de y Marie. la intercesión del Inmaculado Et Corazón de dans les María. retraites ou les endroits où je vais, Y en todos los retiros donde voy, c'est extraordinaire les libérations, es extraordinario ver las les guérisons du liberaciones, cœur, les guérisons physiques sanaciones del corazón y sanación física que Jésus fait au Saint-Sacrement, que Jesús hace a través Dans del l'Eucharistie. Santísimo en la de telle Eucaristía, façon que nous puissions dire: para que podamos todos decir, nous n'avons jamais rien vu de pareil. nunca hemos visto nada igual. Esa es nuestra esperanza. Por fin mi corazón inmaculado triunfará, como dijo la Virgen en Fátima. Pues muchísimas gracias al padre Gislan Roa, que ha estado con nosotros en Radio María. Muchísimas gracias a Amalia Conde, que tan amablemente es su fiel guía traductora, ¿verdad? Y gracias a todos vosotros, queridos oyentes, que habéis compartido con nosotros este momento de gracia. No nos asustemos, invoquemos al Espíritu Santo, a la Virgen, pidamos ayuda a la Iglesia, y con ello sabemos que estamos en el lado de la victoria.